Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y continuamos con el curso de programación orientada a objetos en Java con la segunda parte dedicada al tema de la herencia. En este vídeo hablaremos de un código de ejemplo con el que vamos a ir trabajando la parte de la herencia, las tareas periódicas. Hablaremos de ese código inicial, de cómo se deben de inicializar los atributos utilizando los constructores, y esto nos llevará al operador de super. Veremos ese código de inicialización y terminaremos el vídeo hablando de cómo se puede impedir la herencia y del operador de instance of. Vamos a estudiar la implementación de la herencia en Java mediante un ejemplo de un conjunto de tareas programables que suceden en nuestro ordenador. Son tareas que se ejecutan de forma periódica y hemos puesto tres ejemplos: TP-reloj para actualizar el reloj digital cada segundo, TP-aviso para mostrar un aviso periódicamente y TP-ejecución, que servirá para ejecutar un comando cada cierto tiempo. Estas tres clases heredan, como estáis viendo en el gráfico, de la clase tarea periódica. En el código inicial que vais a encontrar, la clase tarea periódica tiene las características atributos comunes a los tres tipos de tarea: periodo de ejecución en segundos, hora de la última ejecución y una bandera o flag de estado que estará activa o inactiva. La operación ejecutar tarea realmente no tiene una implementación concreta a este nivel. En la clase TP-reloj se utiliza el indicador extends para indicar que herede de la clase anterior. Hay que observar también las clases TP-aviso y TP-ejecución, que son similares a la anterior. Aunque el código de sus constructores compila perfectamente, su implementación es formalmente incorrecta y más adelante veremos la razón. La clase AppGestorTareas es la que tiene el main. En ella se crean y utilizan objetos de las clases anteriores, con independencia de si son padres o hijas. En las llamadas a los métodos tampoco existen diferencias entre una operación heredada o una operación o método propio de la clase. Vamos a ver la implementación de la estructura que acabamos de ver de forma gráfica en UML, y empezamos por la clase tarea periódica, que tiene estos tres atributos. Tiene un constructor genérico donde se dedica a dar valores. Este constructor incluso utiliza un método, el método actualizar reloj, que podéis ver aquí, que sirve para darle valor a uno de esos atributos. También tenemos otro constructor que, utilizando el método this, ya recordad que si pulsáis el control os va a llevar de uno al otro, sirve para no repetir código entre constructores de la misma clase. Y tenéis el método necesita ejecución, ejecutar tarea y demás. Vamos a empezar a seguir ahora con los hijos. TP-aviso hereda de tarea periódica, y fijaros que aquí tenemos un constructor que sirve para inicializar el atributo propio, el que se ha declarado aquí, más los tres atributos heredados. En TP-ejecución sucede algo parecido. En TP-reloj también algo parecido. Finalmente, en AppGestorTareas podéis ver que va a simular la espera de la ejecución de una tarea con bucles, y si le damos a ejecutar podréis ver cómo imprime un montón de mensajes y finalmente saca ese aviso. Los constructores. La inicialización de los atributos de una superclase en el constructor de una subclase presenta varios inconvenientes serios. Resulta redundante. La superclase tiene ya un constructor que hace ese trabajo, y ¿por qué hay que repetir entonces ese código? Si la clase tiene una larga lista de ascendientes, entonces el constructor podría llegar a ser muy largo. La superclase puede tener una inicialización compleja, y la inclusión del código de inicialización en las subclases o clases hijas puede requerir un conocimiento excesivo de la superclase por parte del codificador. El procedimiento correcto consiste en realizar una llamada al constructor de la superclase para que sea él el que realice la inicialización de los atributos heredados. En Java, esta llamada al constructor de la superclase se realiza con el operador super, seguida de los parámetros de inicialización de alguno de los constructores del padre de la clase. Veamos ahora este ejemplo 2. El método super es similar al this, pero en lugar de referirse al objeto actual se refiere al padre. Al igual que el objeto this, cuando se utiliza en un constructor debe ser obligatoriamente la primera instrucción del método.
Cuando se utiliza super, se llama al constructor del padre. Si este, a su vez, llama a otro super, podríamos tener una sucesiva llamada así en progresión hasta inicializar todos los atributos heredados, tal y como estáis viendo en el gráfico. Y esto lo vamos a ver ahora en el código. En la implementación de esta jerarquía entre A, B, C y D, que ya conocemos, hemos incorporado los constructores. Si nos vamos a lo alto de la jerarquía, la clase A, la que preside, bueno, pues tenemos un constructor pues bastante normal, en el que tiene un atributo, tiene un parámetro que sirve para inicializar el atributo. Si nos vamos ahora a la clase B, vemos que tenemos dos atributos, el propio atributo B más el heredado de la clase A, así que a la hora de inicializar hay que darle valor a ambos. Lo suyo es que utilicemos el operador de super. Este operador, incluso si pulsamos la tecla control y pulsamos sobre él, lo que nos lleva es al constructor de la clase A. Bien, así que debe ser la primera operación que tenga el constructor de una clase hija, el operador de super, que fijaros que le pasamos el atributo A. ¿Vale? Y luego en la siguiente línea lo que hacemos es darle valor al atributo propio. Bien. En la clase C, fijaros que la cosa se va complicando un poquito más porque ahora tenemos tres atributos, el propio y los dos heredados, uno del padre y otro del abuelo. Así que hay que llamar ahora el operador super con dos parámetros. Este operador, si pulsamos sobre él, estamos en la clase C, nos va a llevar, fijaros, al constructor de la clase B, y así sucesivamente. Si a su vez pulsamos sobre el super, nos va a llevar el de la clase A. El de la clase D es muy similar al de la clase C, así que un poco más que añadir. Finalmente tenemos la clase test, donde fijaros que bueno, pues hemos tenido que ir incorporando los parámetros adecuados. La clase A solamente tiene 1, pero B tiene 2, C tiene 3 y D tiene 3. Al igual que en otras ocasiones, si ponemos mi D.control, veremos que tenemos ahí los atributos, los métodos heredados. ¿Vale? Los atributos, como son privados, se heredan, pero no se puede acceder directamente a ellos. Así que otro motivo más para que sean los constructores de los padres los que sirvan para inicializar los atributos heredados. Bien, pues nos vamos a llevar el conocimiento que hemos adquirido gracias a este ejemplo anterior a nuestras tareas periódicas para ver cómo deberían de haberse realizado las inicializaciones. Bien, en el paquete del paso 2 lo que vamos a encontrarnos es la jerarquía que ya conocemos, pero en la que la inicialización se va a realizar de una forma más correcta. La clase padre no tiene ningún cambio con respecto a la que ya hemos visto, pero fijaros que nos vamos a ir ahora a TP-aviso y ahora sí que estamos utilizando el operador de super. ¿Vale? Sucede lo mismo en TP-ejecución. ¿Vale? Recordamos que ese operador de super debe ser la primera instrucción y sirve para llamar al constructor del padre. Pero los atributos propios, los atributos declarados en la clase, hay que inicializarlos de la forma tradicional. En TP-reloj tendríamos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como no tenemos atributos propios, pues simplemente llamamos al super. El app-gestor tareas, pues fijaros que lo tenemos ahí. Le vamos a dar a ejecutar. Y vemos que la ejecución es exactamente la misma. Es posible impedir la herencia a partir de una clase, declarándola como final. Sin embargo, esta es una característica que se debe utilizar con prudencia, ya que puede restringir en exceso la extensión y reutilización de las clases del sistema en el futuro, y esto iría un poco en contra de muchos de los beneficios que hemos visto que tiene la herencia. Prueba en tu código del paso 2 a poner tarea periódica como final y observarás qué sucede en el proyecto. Si declaramos la clase tarea periódica como final, public final class, y grabamos, fijaros que ahora está todo bien, pero a la hora de grabar, fijaros que nos van a empezar a salir un montón de errores. Cada una de las clases hijas ahora nos va a decir este mensaje, que no pueden ser subclases de la clase final, ¿vale? Porque las clases final está prohibida la herencia. Así que también en app-gestor tareas nos vamos a encontrar pues todo un montón de mensajes de errores sintácticos. Si volvemos a la situación anterior, quitando este final y grabando,
los errores van a desaparecer. Todo vuelve a la normalidad. El operador instance_of sirve para consultar si un objeto es de una instancia determinada de una clase o de algunos de sus descendientes. Comprueba el método main de la clase AppGestorTareas. En él se invoca al método privado mensaje que contiene este operador. Fíjate que en su parámetro es de tipo tarea periódica y que se llama tanto con un objeto de dicha clase, padre, como con un objeto de una clase hija, en este caso TPAviso. Dentro de dicho método, la única forma de saber en qué clase estamos es mediante dicho operador. Además, las preguntas deben hacerse desde los hijos hasta los padres y no al revés. Bien, este método, el método mensaje, es el que hace uso del operador instance_of. El operador instance_of se utiliza de esta forma, poniendo aquí a la izquierda el objeto y a la derecha la clase sobre la cual queremos comprobar si es hija o es adecuada a esa clase o no. Es importante que vayamos de lo más específico a lo más genérico, es decir, de la jerarquía de abajo a arriba a la hora de hacer preguntas. Este operador nos devuelve un true o un false, así que la primera vez que llamamos a este mensaje, lo podemos ver aquí, mensaje le llamamos con TP, que es un objeto de la clase tarea periódica, esto nos daría false, por lo tanto se ejecutaría la rama else. La segunda vez que llamamos a este método, lo llamamos con un objeto de la clase TPA, ¿vale? Así que es una tarea periódica de aviso, así que esto nos daría true en esa ocasión y se ejecutaría la parte señalada. En este vídeo hemos hablado de un código, el código de tareas periódicas, hemos visto cuál sería su código inicial y hemos hablado de la inicialización en los constructores, de cómo se debería de hacer correctamente. Esto nos ha llevado al operador de super y hemos visto ese mismo código inicial mejorado gracias a la inclusión de este operador. Finalmente hemos hablado de cómo se puede impedir la herencia y del operador instance_of.